Ok. Pues vamos a empezar otra vez. Si tiene preguntas, puede hacerlas vía chat o prendiendo el micrófono y haciendo la pregunta. También están los foros de discusión en la página de Moodle, que los puede usar también. Mandar mensajes allí. Vamos a ponerle mi pantalla. Ok. ¿No? Todo el mundo ve la pantalla y me oye. Chequeo. Vamos a ver. Dicen que sí. Ok. Pues bien. Nos quedamos en esta sección. No sé cuánta gente ya hizo la asignación de Hubble. Si no, deben estar en hacerla. Pero estamos haciendo el estudio de la evidencia del Big Bang. Tenemos esta teoría del Big Bang, bien bonita, bien buena, que habla del espacio-tiempo, de cómo la nada explotó y fue creciendo hasta tener el universo. Pero los físicos y los científicos, como dijimos, queremos evidencia, y la primera evidencia que íbamos a tener era que Hubble se puso a estudiar las galaxias con su telescopio. Y entonces vio este patrón de que las galaxias todas se estaban alejando de nuestra galaxia y que había esto que se llama la relación de Hubble, de que galaxias que están bien cerca pues van lento, y mientras más lejos estaba la galaxia, más rápido se estaba moviendo. Esto de nuevo parece ser como un patrón, como si hubiese habido una explosión. Y además dice que es el universo el que se está expandiendo de acuerdo a esta regla, porque esto es visto desde la Tierra, pero si una galaxia o una persona estuviera en esta galaxia, pues como estas galaxias van más lento que ella las va a ver alejándose, y estas van más rápido que ella, así que van a irse alejando también. Y el argumento es, usted puede ponerle el cero donde le dé la gana en esta línea y todos van a ver lo mismo. Siempre van a ver todas las galaxias alejándose de la galaxia que sea. Así que de nuevo esto parece ser un fenómeno universal de que todas las galaxias se están alejando una de las otras, tal y como la teoría del Big Bang lo estaba prediciendo. Y entonces dijimos cómo hacer la gráfica de Hubble. Entonces la segunda evidencia, que tiene que ver con la película que todo el mundo debe haber hecho también el quiz, es lo que se llama la radiación de fondo de microondas, o el CMB. De nuevo, esas son las siglas de Cosmic Microwave Background. Y es que vamos a notar que la Tierra parece estar rodeada por todas partes, como si estuviera metida dentro de un horno de microondas. Van a haber microondas en todas direcciones del espacio. Y esto lo predice también que debe haber pasado la teoría. La teoría decía, de nuevo, si el universo empieza como una bolita bien caliente y se va inflando y se va inflando, y mientras va inflando va bajando la temperatura, pues cuando llega la temperatura de que los protones, cuando vean un electrón, lo capture, forman hidrógeno neutro, y entonces va a ir de un plasma que está bien caliente y está emitiendo mucha radiación, pero todas la absorben los componentes del plasma, los protones y los electrones. El universo se enfría y forma gas, y entonces ese gas deja pasar la radiación, y entonces eso produce, que debe producirse como un flash de luz. Cuando se enfría y se forme todo el hidrógeno, toda esa luz debiera salir hacia afuera por todo el universo. ¿Y por qué en microondas? De nuevo, esa luz de un plasma bien caliente es como si fuera de nuevo el interior del Sol. Debe estar en radiación bastante caliente. El Sol emite mucho ultravioleta y amarillo y luz visible. Pero como el universo se ha estado expandiendo por 14 billones de años, pues eso se va enfriando, y la radiación cuando se enfría pues va aumentando el largo de onda, y para ahora eso debe ser microondas. Esto al principio lo descubrieron dos
ingenieros, ni siquiera fueron físicos. Y se llaman Wilson y Penzias, se ganaron el premio Nobel por esto. Y ellos eran unos ingenieros de verdad que habían hecho esta antena esencialmente para comunicaciones. En ese tiempo estaban haciendo comunicaciones en satélite, pero lo hacían usando ondas de radio, la radio normal. Pero eso cuando había nubes y cuando había tormenta, pues creaba interferencia y entonces ellos trataron de ver cómo hacer un beam de comunicaciones que fuese más potente y pudiera cortar a través de las nubes. Y entonces ya habían empezado a hacer estos claistros de microondas para después hacer los hornos de microondas, que es lo que producen los microondas dentro de su horno. Y entonces ellos querían hacerla para comunicaciones. Y entonces hicieron esta antena para detectar los microondas que venían de unos satélites. Ellos no eran físicos, ellos eran ingenieros. Pero cuando prenden su antena, empiezan a notar otra vez que sin que haya ningún satélite ni nada la tocara, la onda empezaba a detectar un montón de radiación de microondas como si hubiera una estática constante. Y ellos piensan, ay, esto me va a interferir con la señal. Tratan de limpiar la antena, tratan de ajustar los circuitos, pensando que es algo que ellos están produciendo en el equipo. Pero no, por más bien que la hacían y por más limpio y por más, seguían detectando microondas. Entonces ellos hicieron esto en New Jersey. Entonces pensaban, bueno, pues debe ser algún proceso industrial en Nueva York. Alguien está bregando con algo que está produciendo microondas. En ese tiempo no había muchos hornos en microondas. Y además esta era una intensidad bastante grande como para que si usted ponía un horno en varias millas no se detectara. Entonces ellos mueven la antena en la otra dirección, hacia el campo, lejos de la ciudad, mirando para allá, para las vacas y para los árboles, y siguen detectando un montón de microondas y la van moviendo en diferentes direcciones y van detectando microondas. Y diablo, ¿y por qué habrán tantas microondas por toda la Tierra? Y entonces dice, bueno, pues vamos a tratar de alejarnos de la Tierra y apuntarla hacia arriba, hacia el espacio. Y siguen detectando las microondas y se dan cuenta de que estamos inmersos en un baño de microondas. Y entonces ellos llaman a la universidad a averiguar a los físicos que le digan por qué diablos la Tierra está llena de microondas por todas partes. Se ponen a estudiar, ven que esto es en todas direcciones. Este dibujo es como un huevo porque es como esos dibujos del mapa del mundo. Se supone que esto es redondo y que esta parte de la izquierda y de la derecha son el mismo punto que está cerrándose al frente. Igual la parte de arriba y la parte de abajo son el mismo punto. Y entonces esto se cierra a su alrededor y es como si fuera 360 grados a su alrededor. Y entonces todo esto van a ser microondas. Y de nuevo la gente se dio cuenta de que esa era la emisión que venía, que predecía el black hole. Y había muchos físicos que se dieron cuenta de que esto iba a pasar, de que esto se podía detectar y querían construir antenas para detectar esto, pero ellos lo habían hecho primero y se ganaron el premio Nobel a pesar de que eran ingenieros, no eran físicos y no sabían lo que estaban buscando, pero por suerte lo encontraron. También sabemos que es del Big Bang porque otra vez, si usted calcula de nuevo y dice, tengo una bola de plasma a esta temperatura de como 100.000 grados y la dejo inflar por 14 billones de años, ¿a qué temperatura debiera estar la radiación si usted la deja enfriar por 14 billones de años? Le da casi cero absoluto, pero no es cero. El cálculo le da que esos son 2.7 grados Kelvin que debiera de estar si es el Big Bang que se está enfriando. Y efectivamente, cuando usted mide la temperatura de la radiación, está efectivamente a la temperatura que debiera estar si hubiese sido una explosión en todo el universo y si hubiese estado enfriando por 14 billones de años. Así que usted puede sacar la edad del universo, de nuevo midiendo la temperatura de la radiación, le machea bastante bien la edad del universo que da con el cálculo de otra vez, vea esta galaxia, vea qué velocidad está y vea cuánto tiempo le tomaría en llegar a esa distancia si hubiese estado moviéndose a esa misma velocidad.
y las dos edades machean bastante bien, aunque son cálculos independientes. La temperatura machea y toda esta radiación se esperaba del Big Bang. Así que esta es otra evidencia de que efectivamente... Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué ese mapa no se ve uniforme y se ve como puntos más calientes que otros? Si fuera una explosión, ¿no? Eso lo vamos a ver. Bueno, en una explosión no debe ser uniforme, eso va a ser un problema después. Pero está por todos sitios. Van a haber unos puntos más calientes que otros, porque de nuevo esto te va a dar una imagen de cómo estaba distribuida la materia en el momento de la explosión. Y entonces en el momento de la explosión esto te va a distribuir, primero que esos puntos machean otra vez perfectamente con la distribución de las galaxias. Y después vamos a ver, esto nos va a dar un montón de información. Este fondo de microondas, de nuevo, ya se han hecho varios satélites. Cada vez que mandan uno, el primero se llamaba COVID, de nuevo no veía muchas diferencias, pero cada vez que usted lo hace más sensitivo y con mejor resolución, pues puede averiguar cómo se distribuyen todos estos puntitos y cuál es la temperatura de cada uno de esos puntitos a una muy buena resolución. Y eso te va a dar mucha información sobre el estado del universo cuando ocurrió esta emisión. Y además, como eso lo está produciendo una bola de gas, también te da mucha información de lo que había pasado antes. Si pasa algo antes y eso se propaga en el gas, cuando haga el flash, te va a dar mucha información. Así que esta es la luz más vieja que hay en el universo. De nuevo, es la primera luz que usted puede calcular. Está como a 14 billones de años luz de la Tierra y te da mucha información sobre el Big Bang. Casi todo lo que sabemos sobre el Big Bang lo vamos a ver, lo sacamos de analizar esta distribución de temperatura. Así que el fondo de microondas va a ser bien útil para darnos mucha información sobre el Big Bang. Pero es otra evidencia más de que efectivamente el cuento parece ser correcto. Hay una tercera evidencia también muy buena, se llama la nucleosíntesis. Esto quiere decir, otra vez, si según el cuento este era un gas bien caliente, que tenía más o menos la temperatura que tiene el Sol, pues si usted tiene un gas bien caliente en un plasma, ocurren reacciones nucleares. Es decir, si tiene un protón y un electrón, van a chocar, van a crear núcleos de helio, van a crear deuterio, va a crear litio, y entonces por reacciones nucleares se deben estar formando estas cosas. Pero eso solo ocurre a cierta temperatura. Si se enfría demasiado, pues de nuevo ya no hay suficiente velocidad para que estas cosas choquen. Y entonces la teoría predice que usted tiene solo 3 minutos para hacer esto. O sea, desde el momento en que se forma todo el gas hasta el momento en que esto se enfría, de que ya no puede haber más reacciones nucleares, solo debe haber 3 minutos. Y otra vez usted se sienta y lo calculan los físicos, que saben bastante porque han hecho esto en los reactores nucleares. Y entonces dice, bueno, pues si usted tiene un gas a esta temperatura de varios millones de grados y solo tiene 3 minutos para hacer reacciones nucleares, como cuánto helio y cuánto litio se debiera de formar. Y hacer cálculos. Y entonces se va a nubes que estén bastante lejos de las estrellas. Tienen que estar lejos de las estrellas porque de nuevo las estrellas producen esto. Y si una estrella explota, pues te va a llenar toda la nube de todos estos átomos y núcleos. Pero si usted busca nubes de hidrógeno que sean solo puro hidrógeno, que estén lejos de las estrellas, que probablemente sea en la parte de arriba, que venga de otra parte, de fuera de la galaxia, sabe que ahí no ha habido estrellas, pues ¡pam! Efectivamente, esa es la cantidad de helio y la cantidad de litio que usted encuentra en esas nubes. Así que las nubes de nuevo parecen contener la cantidad correcta de lo que se predice de otra vez. Si pasa lo que dice la teoría, que usted tiene una bola de gas bien caliente y están ocurriendo reacciones nucleares. Esas son las 3 más importantes. Hemos encontrado como 3 o 4 más, pero son más técnicas, pero esencialmente, de nuevo, a la pregunta de por qué creemos en el Big Bang es porque todas las galaxias parecen moverse tal y como dice la teoría del Big Bang.
Vemos la radiación que produce la explosión y tiene la distribución y la temperatura justa que debe de tener si hubiese habido un Big Bang. Y vemos todas las cenizas de la explosión, todo lo que quedó remanente de la explosión tiene la cantidad correcta que debe de tener si el modelo del Big Bang está correcto. Así que este es un modelo bastante bueno y cuantitativo y tiene bastante buenas evidencias a su favor. Así que de nuevo es una buena teoría científica en ese sentido de que predice cosas y cuando uno las va a ver, pues efectivamente eso es lo que pasa. Y que espero haberlos convencido de que el Big Bang sí es cierto y que sí pasó. Pero con todo y eso la teoría no era perfecta. Vamos a la parte negativa. Habían cosas que se veían que la teoría no sabía cómo explicar. Entonces tenía varios problemas porque aparentemente era una teoría incompleta. Ocurrían unas cosas bien extrañas que según la teoría pues no debieran de pasar y que no entendía por qué pasaban estas cosas. Vamos a ir una a una. La primera es este problema. Ok, la teoría dice que al principio no había nada, la nada formó la materia de la nada y dijimos, bueno, en mecánica cuántica eso no es un problema, la nada explota y forma materia regularmente, eso está permitido, pero tiene que cumplir con ciertas leyes de conservación. Y otra vez, si usted quiere tener conservación de energía y antes no había nada y después quiere tener algo, tiene que hacer lo que decía la película de Hawking, tiene que hacer energía positiva y energía negativa para que cuando la sume le siga dando cero y entonces tenga cero antes y cero después. Pero entonces si quiere hacer materia y crear materia de la nada, tiene que cumplir con conservación de carga. Es decir, si al principio no había nada y la carga era cero, al final la carga tiene que ser cero. Pero si usted produce electrones, pues los electrones tienen carga negativa. Y eso quiere decir que tiene que ser una partícula que tenga carga positiva para que las dos cosas se sumen y dé a cero. También tiene que cumplir con conservación de momentum. Es decir, si crea una partícula de cierta masa moviéndose en una dirección, tiene que crear una partícula de la misma masa moviéndose en la dirección opuesta. Tiene que conservar momentum angular. Si crea una partícula con un spin, tiene que crear una con el spin opuesto. Y entonces dirá que en los 30 empieza a decir esto, si usted va a crear materia de la nada, según la mecánica cuántica, tiene que crear esta cosa llamada antimateria. Es decir, tiene que crear las mismas partículas que nosotros vemos de materia, pero con todos los números al revés. Para que cuando sumen, tengas conservación de energía, conservación de momento. Y efectivamente, cuando él predice esto, a los pocos años lo encuentran en rayos cósmicos y en los aceleradores, que efectivamente si usted crea un electrón, va a tener que crear un positrón, que es una versión opuesta del electrón, y si crea un protón, va a tener que crear un antiprotón. Y entonces, de nuevo, en el Big Bang se supone que se creara materia y antimateria, pero ahí hay un problema. Las estrellas parecen ser todas de materia y todas las galaxias son de materia. No parece ser de antimateria. Primero porque la antimateria se ve diferente en términos espectroscópicos. Tienen las cargas inversas, pues los picos de absorción deberían ser levemente diferentes y uno vería diferencias espectroscópicas entre la materia y la antimateria. Pero segundo, la materia y la antimateria cuando se tocan, se aniquilan. Es decir, si un protón choca con un antiprotón, explotan, se vuelven otra vez radiación de nuevo, y eso de nuevo genera una cantidad grande. La antimateria podría producir cantidades mucho más que una explosión nuclear, porque en una explosión nuclear usted tiene de nuevo 10 gramos y al final termina con 9.6666 y eso, esa masa por la velocidad de la luz al cuadrado y la cantidad de energía que uno saca en una bomba atómica. Y de nuevo lo que está convirtiendo es una fracción pequeña de la materia. Si la materia y la antimateria se chocan, pues van a producir una cantidad de energía igual a la cantidad de materia que tienen. Y entonces si hubieran estrellas de antimateria y una estrella de antimateria chocara con una estrella de materia, eso crearía una explosión tan y tan y tan salvajemente grande que se vería tremendamente brillante en todo el universo. Y como hay tantos cientos de billones de galaxias, si hubieran galaxias de antimateria, ya nosotros hubiésemos visto cientos de estas explosiones. Nunca las hemos visto y entonces aparentemente todo el universo es materia.
y no hay antimateria. Y esto era un problema en la teoría, porque la teoría decía que estas dos cosas debieran de ser la misma cantidad. Entonces sería peor, porque si esto se está produciendo cuando el universo es pequeño y este empieza a producir pares de materia y antimateria, estas cosas van a estar chocando unas con las otras, y esto predice que se deben aniquilar bastante rápido y que por lo tanto en los primeros segundos se debe producir un montón de materia y antimateria, y estas deben de chocar, se debe aniquilar, y entonces lo que debe tener de nuevo es una bola de espacio-tiempo vacío por todo el resto inflándose. Pero eso no es lo que pasa. Hay un montón de materia que no se aniquiló con nada, y por lo tanto había esa pregunta: ¿qué pasó con la antimateria? Si se creó toda esta materia según la metagenia cuántica, ¿qué pasó con toda la antimateria que se debía haber creado junto con ella? No está. ¿A dónde se fue? Pues la teoría no sabía cómo contestar eso. Así que había un gran problema de por qué esta diferencia entre los dos, cuando en mecánica cuántica se supone que estas dos cosas estuviesen en la misma cantidad. Puede ser un misterio. El otro misterio se llamaba el problema del horizonte, y tiene que ver con la pregunta que me hicieron ahorita. Y dice, bueno, pues este universo tiene un tamaño de 14 billones de años luz. Así que si yo veo el fondo de microondas en una dirección, pues estoy viendo una luz que se tardó 14 billones de años en llegar aquí. Si veo en la otra dirección, pues voy a ver de nuevo una luz que se tarda 14 billones de años en llegar. Eso quiere decir que de este lado a este lado hay 28 billones de años luz. Y como el universo solo tiene 14, de nuevo, esta región del universo lo más que puede llegar es hasta donde está la curva violeta aquí. Y esta sección del universo no sabe que esta otra existe. Ella desconoce que esto existe, para ella esto no existe, para ella esto no es parte de su universo, y viceversa. Esta que está aquí jamás ha visto esta. Por lo tanto, uno esperaría que estas cosas fuesen totalmente independientes y no tuvieran nada que ver una con la otra, y sus radiaciones debieran ser diferentes, pero eso no es lo que pasa. El fondo de microondas es terriblemente uniforme, con una uniformidad tan exacta que, de nuevo, las diferencias que usted ve en esa medida del fondo de microondas, otra vez si ponemos la foto aquí, son de una 100 milésima de grado. Es decir, todo esto está a 2.7 y estas cosas aquí están a 2.7000001 grados. Y estas cosas negras están a 2.6999999 grados. Estos telescopios son bien sensitivos, pero había un gran problema. ¿Cómo este lado sabe a qué temperatura está este para que todos tengan exactamente la misma temperatura? Esto parece implicar comunicación. Esto no ocurre por sí solo. En ninguna explosión que ocurre a random usted va a tener una precisión tan salvaje entre todas las temperaturas en todos lados del universo. Esto implica que todo el universo de alguna manera se está comunicando y se está poniendo de acuerdo para tener exactamente la misma temperatura. ¿Cómo hacer esto? ¿Qué mecanismo hace esto? De nuevo, los físicos no sabían, y eso se llamaba el problema del horizonte. Esto no debiera estar pasando. Uno esperaría diferencias de varios grados entre un sitio y el otro porque se ha enfriado, pero uno debiera estar un poquito más caliente y uno debiera tener variaciones de varios grados. Que el promedio fuese 2.7, pero no que todos fueran exactamente 2.7000000. Y entonces, de nuevo, nadie sabía cómo crear un mecanismo a la hora del Big Bang que pudiera hacer esto. Máxime, el problema es de que eso va a implicar comunicación mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y esto es luz. Y la luz no puede ir más rápido que eso, así que de nuevo otra vez. ¿Cómo esta sección del fondo de microondas
tiene información de a qué temperatura está esta, para que todas se mantengan de la misma temperatura. ¿Y cómo uno obligar a que esa temperatura sea exactamente la misma? Nadie entendía cómo hacer eso. El otro problema es que del fondo de microondas vamos a poder decidir de nuevo, habíamos dicho atrás, que en el Big Bang usted tenía estas tres posibilidades. Era abierto, o era cerrado, o era plano. Pero entonces el cerrado quiere decir que hay mucha más gravedad que lo que la fuerza de la explosión puede aguantar. Este quiere decir que hay menos. Y de nuevo, o tiene más, tiene menos. Si tiene el universo explota y explota con esta velocidad, pues si tienes mucha gravedad va a ser cerrado, si tienes poca gravedad va a ser abierto. Pero ¿cuál es la probabilidad de que tengas exactamente la misma cantidad? Pues bien bajita. Estas dos cosas debieran ser totalmente independientes una de la otra. ¿Cuánta materia se forma y a qué velocidad salió la explosión originalmente? No tendrían por qué ser la misma. Y entonces peor, porque después esto son curvas exponenciales. Usted debe saber ahora con el coronavirus cómo se crean las curvas exponenciales. Asumo que saben eso. Pero el argumento es de nuevo, si fuese plano, pues sería así otra vez. El universo va creciendo, creciendo, creciendo. Estos son millones de años. Si es abierto, pues va creciendo, creciendo, creciendo cada vez más rápido y el plano es el que queda en el medio. Pero el problema es que al principio todas estas cosas se parecen mucho. Y otra vez va a tener que tener una precisión bien salvaje para caer justamente en el plano y que esto se mantenga plano por 14 billones de años. Y esta es peor, esta se estima que es como 1 en 10 a la 40. Y a la 40 es un número salvajemente grande y esa es la precisión con la cual usted tiene que ser plano, porque cualquier pequeña desviación de plano de menos de 10 a la 40 se te va a magnificar en 14 billones de años, que es una cantidad enormemente grande, y entonces te tiene que caer en uno de estos dos y se debiera ver claramente. Nosotros vamos a ver del fondo de microondas que esto parece ser plano y esto tiene que ser justamente un universo plano, a una precisión de nuevo mucho mayor y más salvaje que esta. Y otra vez, ¿por qué pasa esto? Porque estas cosas no tienen nada que ver. Estás cogiendo dos números y yo te pregunto a ti, dime un número del 1 al 1000, y le digo a otro, dime un número del 1 al 1000. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos me den los mismos números? Bajísima. Y si le hago 10 a la 40, jamás. O sea, ¿por qué esos dos números son iguales? ¿Y por qué tenemos que ser exactamente plano? Que es horrendamente improbable y difícil. Después vamos a ver en el próximo PowerPoint que más vale que eso sea así, porque si el universo no es plano de nuevo y usted varía por un chinchín nada más, por 0.0003% de plano, esto de nuevo ya hubiese colapsado hace tiempo. Y cualquier pequeña desviación de plano dice que este universo nunca te va a durar 14 billones de años en hacer esto. Y por el otro lado, viceversa, si te desvías de plano porque es bien poquito, esto se va a expandir tan y tan y tan rápido que no te va a dejar formar estrellas y galaxias. Es el único universo que dura mucho y que tiene estrellas y galaxias y toda esta estructura, es un universo plano. Cualquier universo que no fuese plano, de nuevo, o ya hubiese colapsado o no le deja formar estrellas y galaxias, que de nuevo, para tener estrellas y tener toda la estructura que nosotros tenemos y la vida como la conocemos, tenemos que tener un universo plano. Y otra vez, la teoría no sabía por qué pasa esto. ¿Por qué? Nadie tiene preguntas hasta ahora. Vamos a ver. Ojalá aquí de vez en cuando. Ok, aquí hay unas preguntas. Se hace media hora, pero vamos a cogerla. Moisés pregunta que si en la tarea de la gráfica solo se entrega la gráfica. No, deben entregar la gráfica y un pequeño resumen, una introducción de cómo fue que se hizo y la teoría. Pero pueden ver el video que ahí se explica todo eso. Otra vez, si tienen preguntas, pues la pueden hacer aquí o pueden prender su micrófono y hablar conmigo. Seguimos.
Otro problema era las galaxias, otra vez como dijimos. La teoría dice esto debe crear un montón de gas abierto y entonces uno esperaría pues que en esos puntitos se formaran estrellas y usted tuviera muchas estrellas regadas por todo el universo. Primero, ¿por qué formar galaxias? ¿Por qué boncharse en estas galaxias? Pero entonces había ese gran misterio, ¿por qué todas son más o menos del mismo tamaño? Todas las galaxias, todas tienen cientos de billones de estrellas, casi todas son del mismo tamaño. Y otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué todas las galaxias son estas ruedas así tan enormemente grandes que tienen cientos de billones de estrellas? ¿Y por qué todas son del mismo tamaño? No esperaría que ciertas cosas son estrellas que se están juntando por gravedad, pues debieran haber galaxias pequeñas y galaxias medianas y debiera haber una variación enormemente grande en los tamaños de las galaxias, pero eso no es lo que se ve. Todas tienen más o menos el mismo tamaño. Y otra vez, ¿por qué está pasando esto? Y de nuevo, la teoría del Big Bang no te decía cómo formar galaxias ni por qué estas galaxias tienen todas el mismo tamaño. Así que habían estos problemas. Estas cuatro cosas, o nadie sabía cómo explicarlas. Y había gente tratando de hacer varias teorías, pero entonces en los años 80 viene este físico llamado Alan Guth y se va a inventar una hipótesis que se llama la inflación. Esta es una hipótesis bastante matemática, hay que saber bastante quantum field theory, va a sonar tremendamente extraña, así que si no entienden nada, no se preocupen, probablemente los físicos tampoco entienden, yo voy a tratar de nuevo traducirla en español lo mejor que pueda. La hipótesis de nuevo lo que dice es, usted va a tener un universo bien pequeño, y cuando dice bien pequeño a través del orden de 10 a la menos 35 centímetros, como trillones de veces más pequeño que un protón. Y que de nuevo va a ocurrir un mecanismo cuántico que hace que el universo se infle casi instantáneamente, de cantazo. Entonces empieza bien pequeño y dice ¡guau! Y se infla a una velocidad salvajemente grande. De nuevo, crece del orden de 10 a las 50 veces en 10 a la menos 32 segundos. Eso de nuevo va a necesitar una velocidad mucho, mucho más rápido que la velocidad de la luz. ¿Y cuál es el mecanismo que él hace? Pues él dice, vamos a suponer otra vez que no hay nada y la nada explota. Otra vez es un mecanismo de cuántica y esto asume filosóficamente que cuando decimos que no hay nada, nada quiere decir no materia, no energía, no espacio y no tiempo, pero sí ecuaciones de la mecánica cuántica. Se dice, aunque no haya nada, la mecánica cuántica sigue funcionando y por lo tanto pueden haber diferentes estados de diferente energía. Y entonces ellos inventan una hipótesis, pues supongamos que tenemos un potencial en las ecuaciones como este. El potencial de nuevo va a ser a qué energía se va a producir este Big Bang y se produce en esta configuración matemática. Y este espacio pues son espacios de configuraciones matemáticas. Él usa el bosón de Higgs porque es un escalar y eso es mucho más fácil. Honestamente debiera hacerlo con las primeras partículas que se forman, debieran ser usar la teoría de campos cuánticos de electrones o de quarks, pero era mucho más complicada y él lo que quería simplemente era hacer un proof of concept, probar si esto funcionaba bien. Y entonces trabaja usando un campo escalar que es el de los bosones de Higgs porque es mucho más fácil matemáticamente. Y entonces trata de hacer, de nuevo, él postula, suponga que usted tiene un potencial más o menos como este, que tiene diferentes estados de energía. Entonces dice, bueno, pues yo puedo formar Big Bang aquí y van a tener esta energía, puedo formar Big Bang aquí, que de nuevo se deben estar formando universos en todas. Pero cosa que se cree aquí y vea que cualquier pequeño cambio de energía pues se desvanece rápidamente porque en mecánica cuántica todos los átomos y todos los electrones y todas las partículas, y en ese momento el universo es una partícula, pues prefieren estar en el estado de menor energía. Y entonces dice, pues, esencialmente los Big Bang duraderos van a ocurrir
donde hay un mínimo de energía. Se suponga que el universo es más o menos así y nuestro universo se crea aquí. Pues él se cree que esto es la nada donde se deben estar formando muchos universos, porque es la nada de menor energía en estas configuraciones, porque todos los vecinos, cualquier configuración vecina, pues van a tener más energía que ella, así que los universos preferiblemente se van a formar aquí, y esto se llama un falso vacío. ¿Por qué falso? Porque este no es el estado de menor energía. Hay un estado de menor energía acá en esta configuración, pero usted va a tener que subir estas aldas para poder bajar. Y entonces, de nuevo, si usted se creó con esta energía, no va a tener energía suficiente para moverse esa configuración. Si usted fuera una partícula clásica, y si usted fuera un electrón, según la mecánica clásica, pues se debiera quedar aquí y ahí debiera empezar a crecer el Big Bang lentamente. Pero como en mecánica cuántica no ocurre una posibilidad, ocurren todas. Y la función de onda va a ser una superposición de todas las probabilidades. Pues el universo que se crea aquí y que se establece aquí tiene una probabilidad no cero de hacer lo que hacen los átomos, de que esté en un estado excitado y va a bajar a un estado de menor energía y emitir radiación. Y entonces eso se va a llamar quantum tunneling. Y entonces esa es la hipótesis de la inflación. Usted crea un universo aquí que es el de nosotros, se crea en este estado de falso vacío y entonces hace quantum tunneling a un estado más abajo. ¿Qué va a pasar? Entonces usted tiene una bolita horrendamente pequeña de 10 a la menos 35 centímetros que le va a inyectar un montón de energía y la va a inflar de cantazo. Entonces eso va a crear de nuevo una inflación superluminal, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y entonces toda la gente le decía, pero Gus, no seas salvaje, ¿cómo diablos vas a hacer una cosa más rápida que la velocidad de la luz? Eso violenta relatividad, vas a tener problemas de causalidad. Y él dice, no, porque el problema de causalidad lo tienes si tienes materia, pero si lo que tienes es espacio-tiempo vacío, el problema de ir más rápido que la velocidad de la luz es que de nuevo pedazo de materia que vaya más rápido que la velocidad de la luz, el tiempo se le va a invertir, va a tener problemas de causalidad y eso es lo que lo impide. Pero si es espacio-tiempo vacío, él argumentaba, pues el espacio-tiempo yo lo puedo expandir a la velocidad que me dé la gana. Y esa era la hipótesis. Vamos a suponer que yo creo un universo en un estado de mayor energía que me permita tener un falso vacío, baje, y entonces el universo se me infla. ¿Qué pasa si el universo se me infla? Perdón, para el lado de acá. Como esto es una expansión superluminal y nosotros solo vemos cosas que vengan a la velocidad de la luz, nosotros solo vamos a ver una pequeña fracción del universo. Del universo que se produce del Big Bang y que se infla es mucho, mucho, mucho más grande de lo que nosotros vemos. Nosotros lo que vemos es una partecita, nada más. Ahora nosotros no vemos el universo moverse más rápido que la velocidad de la luz, porque si no, no veríamos ninguna galaxia. Obviamente ahora se está expandiendo mucho más lento que la velocidad de la luz. Y de nuevo, la velocidad otra vez. Según Hubble, pues depende de donde usted esté. Tenemos las partes de nosotros pues van a 5.000, 6.000 kilómetros por segundo. La luz son 300.000 kilómetros por segundo. De nuevo, son mucho más rápido que esto. Y por lo tanto tiene que haber un frenazo. Y esa es otra parte de la teoría. De alguna manera, usted tiene que frenar esta inflación luminal, tal de que eso no le dure más de 10 a la menos 32 segundos, porque si no, de nuevo, perderías las galaxias, no tendrías la formación de gases y no tendrías todas esas cosas. Así que todo el cuento que nosotros hicimos antes era asumiendo que la inflación era mucho menor que la velocidad de la luz. Y por lo tanto, si usted quiere inflar el universo, solo dispone de ese pequeño tiempo donde ocurrir la inflación. ¿Por qué este hombre se está inventando esto? Porque si usted se inventa esto, resuelve los 4 problemas de una sola sentada. ¿Por qué esto está tan uniformemente distribuido? Bueno, porque estas cosas están
bien lejos una de la otra ahora. Pero cuando el universo empezó, como esto lo que es una pequeña fracción del universo, pues estas cosas estaban pegadas una al lado de la otra, se inflaron bien rápido, terminó una en este lado y otra en el otro, ahora están mucho más lejos que lo que la luz le permite estar, pero estaban conectadas. Y dices, no, esta parte estaba al lado de esto y tenían la misma temperatura porque salieron todos del mismo lugar. Estaban en el mismo puntito, ese mismo puntito tenía una temperatura, lo inflé y ahora todas estas regiones que estoy viendo, pues todas tienen la misma temperatura. Esto me explicaba cómo lograr esta precisión si tengo inflación. ¿Por qué tengo el universo plano? Dice, no es que el universo es plano, esto va a salir cualquier forma que usted quiera, pero usted no lo está viendo todo. Usted lo que está viendo de nuevo es una pequeña parte de una pequeña parte de una pequeña parte. Y en geometría, de nuevo, dice, no importa la forma que tenga el universo total, si yo lo que veo es una parte bien pequeña, me va a parecer plano. La geometría dice que cualquier forma o curvatura que usted tenga en el universo, si solo ve una pequeña parte, lo va a ver plano. Por eso es que la gente pensaba que la Tierra era plana. Obviamente, como nosotros somos chiquitos y no vemos toda la Tierra, lo que vemos es un pedacito nada más, pues si usted lo que ve es un pedacito de una estructura bien grande, le va a parecer plano. Entonces esto decía, no es que, diablo, qué casualidad que nos tocó un universo plano, es que no, el universo puede tocar cualquier forma, pero siempre lo vamos a ver plano, porque nosotros solo vamos a ver una pequeña parte. Y entonces decía, esto no es raro, esto es lo que debe de ver. Si tú no estás viendo todo el universo, lo que estás viendo es simplemente una pequeña parte del universo, pues te va a parecer plano. Explicaba por qué era plano. ¿Por qué tiene todas las galaxias los mismos tamaños? No, porque esto eran fluctuaciones cuánticas. Otra vez, mecánica cuántica, por el principio de incertidumbre, no todo puede tener la misma energía, entonces van a haber pequeñas fluctuaciones microscópicas, pero ahora, si yo tengo una fluctuación microscópica otra vez, de 10 a la menos 35, ¡fua! La voy a inflar para algo bien grande, me va a quedar una región bien grande en el espacio, bien caliente, que tenía, porque era una fluctuación levemente más pequeña a nivel cuántico, ahora es macroscópico, todo el gas se me va a meter ahí porque esto va a tener una pequeña más gravedad que los vecinos. Y esto te explica por qué todos tienen el mismo tamaño. Eran todas fluctuaciones cuánticas, que por mecánica cuántica eran todas del mismo tamaño. Las inflé a nivel macroscópico, todo el gas se me va a caer ahí y eso me explica por qué tengo galaxias de esos tamaños. La primera es la más difícil y todavía no es muy buena la explicación, pero el argumento es similar. Si yo tengo un universo bien pequeño y estoy haciendo materia y antimateria, pues a lo mejor tengo un LED con un poquito más de materia, lo inflo bien rápido, toda la antimateria que había se me fue para mucho más lejos de lo que yo puedo ver. Y entonces aquí hay que manipular un poco las ecuaciones de Quantum Field Theory, pero la idea es si no empiezas en cero, si empiezas en un espacio que tiene un poco más de materia, ya, que te sirve como semilla, pues entonces la puedes hacer de manera no simétrica. Es decir, puedes empezar a crear materia y antimateria en un espacio caliente, pero vas a producir más materia que antimateria. Vas a producir de las dos, pero otra vez, la antimateria va a chocar con la materia, va a aniquilar toda la materia que sea la cantidad de antimateria que se formó, pero te va a quedar un remanente. Se dice, si hay inflación, te debe quedar un remanente de materia en el espacio que no tenga más antimateria con la que chocar, porque el universo se expandió demasiado rápido y de nuevo toda esa antimateria se fue mucho más lejos que lo que la velocidad de la luz puede permitir. Así que con un poco de Legerdemain en Quantum Field Theory, la inflación te resolvía los 4 problemas. Pregunta. No hay pregunta. Asumo que todos me están siguiendo, ¿verdad? Y que yo no estoy hablando solo. ¿Me oyen? Ok, muy bien. Estamos bien. Seguimos. Pues esto fue un palo, porque esa hipótesis de Gould te resolvía los 4 problemas con una hipótesis simple. El único problema, obviamente, es que hay que creer todos estos embelecos de que si existían
bosón de Higgs, de que si había estos potenciales que ellos se le inventan de la manga production, así que no hay un solo hipótesis de inflación. Usted puede variar estos potenciales y hacer diferentes brincos de energía, y entonces hay varios modelos inflacionarios, pero todos tienen en común de nuevo la inflación bien rápida, y entonces tiene que hacer mecanismos para cómo frenarla, para que después que esa energía se disipe para afuera y el universo frene para que vaya a la velocidad que va ahora. Y nada de eso se puede ver. Y entonces el problema es, la inflación es una hipótesis bien bonita, que resuelve todos los problemas, pero tienes que creerla por fe. Tienes que creer por fe de que esto está funcionando. A los físicos no les gustaba mucho eso, y entonces de nuevo, como ven en la película de la misión Planck, pues empezaron a tratar de calcular maneras de cómo yo pudiera ver esto. La más que tratan de hacer ahora es que si esto se infla bien rápido, pues esto me debe producir ondas gravitacionales que se propagan por el gas y debieran tener un imprint en el fondo de microondas. Es decir, si vemos el fondo de microondas, dice, en ciertas regiones, cuando las ondas gravitacionales pasan, pues debieran haber patrones de distribución característicos de las ondas gravitacionales. En el 2013 parecían haber encontrado eso. Entonces encontraron regiones donde había un movimiento diferencial que parecía ser característico de ondas gravitacionales. Todos nos pusimos muy felices porque por fin teníamos una evidencia de la inflación, pero resultó ser una falsa alarma. Porque en esa región, donde se ve ese patrón, es la misma frecuencia a la que emite polvo cósmico. Entonces uno no sabe si eso lo está emitiendo el polvo o está emitiendo esa radiación que yo estoy viendo y vino después del Big Bang, no tiene que ver con el Big Bang, o es una marca de inflación, no sabemos. Y entonces ahora necesitan un satélite mejor que Planck para que pueda estudiar el polvo cósmico y se lo pueda restar para ver si queda alguna evidencia remanente. Pero hasta ahora el issue es que para creer en inflación hay que creer por fe, porque no hay ninguna evidencia bastante convincente de que esto haya pasado. Pero casi todos los físicos la creen otra vez porque es una hipótesis muy linda y porque resuelve todos los problemas. Así que había que creer esa parte por fe, pues estábamos todos bastante felices en los años 80, porque después pues ya teníamos una teoría consistente. Ya lo explicaba todo. Así que tenía una muy buena teoría. Era autocontenida, no tenía que meter nada de afuera del universo, no necesitaba tener tiempo antes del universo, no necesito papá Dios, no necesito creador, no necesito ninguna fuerza externa. Tenía una teoría autoconsistente, matemáticamente muy buena, que lo explicaba todo, y por lo menos pues podemos decirlo que entendemos cómo se forma el universo y no tenemos ninguna discrepancia muy severa. Y tenemos bastante evidencia de que la teoría debe ser cierta. Pero en los 90, como siempre pasa en la ciencia, esto se fue al piso. Vamos a ver que esta teoría del Big Bang, como está horrendamente mal. Está terriblemente mal, porque vamos a empezar a ver, no cosas que no se pueden explicar, vamos a ver datos que contradicen abiertamente las predicciones de la teoría. Y como vimos en la parte filosófica al principio, si usted hace un experimento y el experimento no da lo que usted dice que debe de dar, algo mal hiciste y tienes que cambiar la teoría. Y eso es lo que va a pasar aquí. Que vamos a ver que el universo se está acelerando. ¿Cómo ellos lo hicieron? Bueno, pues, si volvemos para atrás a la gráfica de Hubble, pues vemos las distancias. Esto está como 400 millones de años luz, pero el universo tiene 14 billones. Es decir, hay galaxias que están en 14 billones, las más que él veía eran 400. Así que el universo es como de 4 a 10, hay como casi el doble, más del doble. Así que son billones, son 10 billones. Así que estamos hablando que el universo es como 200 veces
más grande que esta región que está aquí. Entonces decía, bueno, Hubble lo que está viendo es como una 200ª parte del universo, nos gustaría tirarnos para más lejos. Y segundo es mejor porque de nuevo, mientras más lejos de una galaxia, más atrás en el tiempo se debe de ver. Así que a la gente le interesaba mucho ver cómo medir galaxias mucho más lejos que esto. Pero la regla para medir la distancia aquí era, pues mida la cantidad de la luz de la galaxia y mira a ver cuán lejos se tiene que llevar eso. Si se la pone demasiado lejos, la galaxia se va a ver tan y tan y tan faint que los errores en medir la luz son mucho mayor que la distancia que usted está añadiendo. Va a empezar a tener unos errores salvajemente grandes. Y la manera de corregir era pues buscando estrellas variables y viendo a ver si usted podía identificar estrellas variables en la galaxia para poder decir, sí, estoy teniendo la distancia correcta. Pero de nuevo, más de 400 millones de años usted no podía resolver estrellas individuales con el telescopio y entonces tenían un problema. Porque el método de medir la luz y averiguar la distancia no funciona si esto se va demasiado lejos. Y entonces tenía que buscar otra manera de cómo medir la distancia a las galaxias. Y en los 90 empezaron a usar supernovas. Una supernova, de nuevo, es una estrella que se le acaba el combustible, no puede seguir brillando más, se vuelve inestable y explota. ¿Por qué ellos están usando supernovas para detectar la galaxia? Porque, de nuevo, una supernova es una explosión horrendamente brillante. Esto que está aquí, abajo, es una sola estrella. Y vean que este es casi tan brillante como el centro, y en el centro hay millones de estrellas. Así que estas explosiones de supernova eran tremendamente brillantes y usted las podía ver en el otro lado del universo. Se veían horrendamente lejos y usted podía identificar esa estrella en particular. Sí la cogía cuando estaba explotando. Y si el telescopio la veía cuando estaba explotando, pues usted veía este cambio de luz, era significativamente grande. Como ellos lo veían era así, de nuevo. Es aquella foto de Hubble y haciendo zoom. Y entonces usted veía estas galaxias y de pronto las veía y la estaba mirando por muchos días, todos los días veía lo mismo. Pero de pronto aparecía un día de que esta ahora se ve ¡fua!, el doblemente brillante. Y eso quiere decir que ahí hubo una explosión. Si usted notaba ese patrón de que una foto que usted llevaba viendo por mucho tiempo no pasaba nada y de pronto la luz de la galaxia se encendía, pues usted sabía que ahí había habido una supernova. Podía medir la cantidad de luz, pues restando, cogía esta foto, le restaba la anterior y eso le daba la cantidad de luz que emitía la supernova. Y entonces esto se volvió un método bien bueno para tratar de medir las galaxias. Y entonces empezaron a tratar de medir las galaxias, a tratar de hacer la gráfica de Hubble cada vez más lejana. Tenían que tener un pequeño cuidado porque no todas las supernovas brillan lo mismo. Y entonces tenías que buscar una que siempre fuera del mismo brillantez. Y entonces por eso tienen estas subsecciones que son las 1A. La 1A son supernovas que ocurren bajo este proceso. Usted tiene una estrella que explotó y se apagó y tiene este remanente que se va a llamar una enana blanca. Eso lo vamos a dar después cuando hagamos la formación de las estrellas. Pero esas son estrellas como el Sol. Estrellas como el Sol cuando explotan, pues explotan, generan la explosión y entonces se va a quedar un core pequeño que se llama una enana blanca. Entonces dije, supongo que tiene ese core al lado de otra estrella. Y entonces pues le va a empezar por gravedad a absorber material y estas enanas blancas van a empezar a crecer lentamente, a crecer lentamente, a crecer lentamente, hasta el punto en que crezcan tanto que la gravedad sea más fuerte que la repulsión electrónica. Y otra vez, entonces va a haber una segunda explosión, y esa es la supernova 1A. Usted tiene una estrella lo suficientemente gorda de que ya no aguanta más la fuerza de gravedad, colapsa, explota. Y esas son buenas porque esas son todas iguales. Como eso va a ocurrir exactamente cuando llegue a eso que se va a llamar el límite de Chandrasekhar, que es cuando llegan como a 1.4 masas solares. Cuando la enana blanca llega a 1.4 masas solares, va a explotar y todas las explosiones son iguales. Y usted sabe exactamente la cantidad de luz que salió
De ahí, así que aquí puede medir la cantidad de luz haciendo esta recta. Y entonces decía, si yo veo esta supernova y yo sé que es una 1A y lo sabía por la gráfica, porque cada supernova tiene una diferente forma de volverse bien brillante e irse enfriando. Eso depende del tamaño y de la estructura de la estrella. Pero como las supernovas 1A todas son esas, si usted veía esta curva, pues sabía que tenía una supernova 1A y podía medir con muy buena exactitud la distancia de la galaxia en galaxias bien lejanas. Y entonces empiezan a tratar de hacer la gráfica de Hubble, pero ahora, esto aquí no son 400 millones, ahora estos son 7, 8, 9, 10 billones de años luz. Y empiezan en este proyecto del Supernova Cosmology Project, en los 90, a acumular supernova. Esto parece ser bien difícil, porque usted tiene que estar exactamente cuando esto explote. Pero de nuevo, recuérdese que una galaxia son cientos de billones de estrellas. En la de nosotros, de nuevo, si la Tierra está por aquí, nosotros vemos una supernova como cada 400 años. Pero esa es una sola galaxia. Nosotros vamos a estar viendo cientos de miles de galaxias. Y además nosotros solo vemos las estrellas que están en la vecindad de nosotros. Si usted ve toda la galaxia de nuevo y tiene del orden de 200 billones de estrellas y está viendo cientos de miles de galaxias, pues veían una supernova como cada 2 o 3 meses. O sea, cada 2 o 3 meses, si tiene tantas galaxias, pues va a tener trillones y trillones de estrellas. De todos esos trillones de estrellas, alguna va a explotar. Y entonces ellos tenían que ver, bueno, si la explosión era una supernova 2, si era una supernova 1, si era una supernova 3, y todas las que no fueran 1A, pues las botaba, porque esa usted no sabía la luz que tenían originalmente. Pero cada vez que veía una 1A, pues la apuntaba en la gráfica y decía, ok, puedo calcular la velocidad y la va poniendo. Y se empiezan a embonchar aquí. Y ahí es donde a la puerca se le entorcha el rabo. Porque esto es magnitud que es brillante. Y entonces todas estas estrellas estaban horrendamente brillantes. Mucho más brillantes de lo que debiera pasar si se hubieran estado expandiendo, como dice la gráfica de Hubble. Y entonces se supone que es peor porque no se supone que quedaran aquí. Se supone, otra vez, bien, que todos los modelos, no importa que fuese abierto, plano o cerrado, todos debieran de tener desaceleración. La velocidad aquí de nuevo, por los que saben un poco de cálculo, pues la pendiente de la gráfica, y verá que aquí la pendiente pues mucho más empinada que aquí, y definitivamente mucho más empinada que aquí. Y entonces todos los modelos decían, el universo se debe de estar desacelerando. Es decir, antes debiera ir mucho más rápido de lo que va ahora. Y si antes está mucho más rápido, usted debiera esperar que esto estuviera aquí. Estas estrellas debieran verse mucho más lejos de lo que dice la curva de Hubble. Porque antes, en el pasado, debieran ir más rápido. Pero todas están más brillantes de lo que dice la gráfica de Hubble. Y eso quiere decir que antes el universo iba más lento de lo que va ahora. Y entonces dice, aparentemente ahora nosotros vamos más rápido de lo que íbamos en el pasado. Y eso, todas las modelos de Big Bang decían que era imposible. Eso no debiera de pasar. Claramente la teoría hizo y se estrelló. Aquí hay un problema bien serio. Estas supernovas te están diciendo que el universo antes era más lento de lo que va ahora. Y de nuevo, este fue en el 98, que ellos tenían como 60 supernovas y tenían bastantes márgenes de error. Ahora ya tenemos miles y hemos bajado el margen de error como por 3 veces, y claramente esto no es un artificio de los telescopios. Esto se ha chequeado y rechequeado y rechequeado, y claramente no hay otra posibilidad de que el universo antes
era más lento de lo que ahora y que nosotros vamos mucho más rápido de lo que íbamos en el pasado. Y de nuevo, nadie sabe por qué está pasando esto. Este es un problema bien serio en cosmología y se llama el problema de la aceleración. Eso quiere decir que hay algo que está empujando el universo. Hay algún motor, algo lo tiene que estar acelerando, porque las cosas no se aceleran solas bajo las leyes de la física. De nuevo, por inercia debieran mantener la misma velocidad y la gravedad lo que debiera hacer es frenártela. Entonces, si te estás acelerando, algo te está empujando. ¿Y qué es? Bueno, pues tenemos que averiguar de nuevo qué cosas hay en el universo. De nuevo, averiguamos que el universo era plano, otra vez mirando el fondo de microondas. Entonces, de nuevo, pues ellos veían estas pequeñas fluctuaciones y lo importante era la distribución. Porque esto decía, si el universo fuese cerrado, otra vez, este es un universo cerrado que va bien lento, bien lento, bien lento, bien lento, hasta que se para, pues como este va mucho más lento, se supone que estas fluctuaciones estén más cerca y debiera haber muchas grandes. O sea, usted debiera ver en un universo cerrado fluctuaciones bien grandes, pero eso no es lo que ve. Mucho más pequeñas. Y viceversa, si el universo es abierto, otra vez, pues este universo va bien rápido, bien rápido, bien rápido, mucho más rápido que el plano, digo que el cerrado, y por lo tanto estas cosas se debieran alejar mucho de nosotros, y usted debiera ver muchas chiquitas, muchas chiquitas, muchas chiquitas, muchas chiquitas. Esto tampoco es lo que se ve. Nosotros estamos como en el cuento de Ricitos de Oro, que tenía los tres ositos, y esto decía, pues, la sopa es muy caliente, la sopa es muy fría. No, esta es la temperatura justa que a mí me gusta. Y esto dice el universo plano, que es en del medio, esencialmente es el de nosotros. Y no es porque quede en el medio, es que esto usted lo puede medir. Y esto se puede ir en esa foto contando cuántos de cada tamaño hay. Entonces le crea esta gráfica y el universo de nosotros, como pueden ver, machea el universo plano, pero a una precisión bien buena. Si fuera abierto, ese pico debiera estar por acá, en la bien grande, y si fuera cerrado, este pico debiera estar acá, en la bien pequeña. Pero no, ese pico queda exactamente donde está el universo plano. La distribución es exactamente la del universo plano. Por eso decimos aquí que este fondo de microondas es tan útil. Esta es la música del Big Bang y tenemos la nota correcta, justa, para tener un universo plano. Entonces decía, bueno, plano quiere decir otra vez que la cantidad de gravedad que hay en el universo es exactamente igual a la de la fuerza de la expansión. Otra vez, si vemos cómo se estaba expandiendo el universo, pues decía, bueno, ¿cuánta gravedad usted necesita para tener un universo con esa densidad crítica? Y entonces empieza a hacer esta pregunta, ¿cuánta materia hay en el universo? Bueno, pues la primera contestación a esa pregunta se hace mirando galaxias. Otra vez, vamos al principio, perdonen el brincoteo, pero que me quedan lejos y voy a ponerlo otra vez. Esta fue la primera que hicimos. Lo decimos en el curso. Usted va a hacer esto. Tiene su telescopio, mira cuántas galaxias hay ahí, como le dije, las cuenta todas, y se puede ser un tamaño de nuevo de cuántos grados, de 3 grados por 5 grados, y multiplica 360 grados, integra por todo el universo. Y si hacía eso, se daba cuenta de que si por las galaxias fuera, esto sería un universo súper abierto porque no hay ni para empezar. Por las galaxias que hay y con la velocidad con la que se está expandiendo el universo, eso quiere decir que la masa en estrella no llega ni al 5%.
Este universo debiera ser súper abierto porque no hay suficientes estrellas como para mantenerlo plano, pero el fondo de microondas te está diciendo que es plano. Y además la gente empezaron a notar esto, que si usted ve cómo las galaxias se mueven, vamos a ver, esto lo vamos a ver en la próxima PowerPoint después, en la próxima. Todas se mueven demasiado rápido. Y eso parecía indicar de que aquí había más materia de lo que simplemente se está viendo, y el argumento va a ser, pues lo que estamos viendo parece ser no todo lo que hay. Aparentemente hay una masa negra, una masa oscura, porque aparentemente hay cosas moviendo a las galaxias que no se ven. Entonces va a haber este problema de la masa oscura. ¿Qué diablos es esto? ¿De qué está hecho? Y al principio la gente pensaba, bueno, pues a lo mejor es el gas que no brilla, porque para brillar tiene que ser una estrella. Pero de nuevo, porque todo el gas va a meterse en una bola y hacer reacciones nucleares y brillar. El brillar debería ser raro. Pero uno dice, no es muy raro, porque al principio, otra vez, perdonen los brincos, pero es que tengo que referirme a lo que estoy haciendo antes. Habíamos dicho que una de las evidencias era que los protones chocan con los protones y forman deuterio y forman litio, y esto nos había dado el cálculo perfectamente correcto. Eso quiere decir que yo estoy contando todos los protones bien. Y por lo tanto, la cantidad de protones que deben haber en el universo, decía, no debe ser más del doble. Así que si hay materia que no sea protones y electrones, pues eso es lo que va a ser la masa negra. Y eso va a ser un gran problema porque, de nuevo, todos los elementos de la tabla periódica y toda la materia que nosotros conocemos pues está hecha de protones, neutrones y electrones. Entonces no sabemos qué formen las otras son inestables, y entonces de nuevo la pregunta es ¿qué diablo es esta masa oscura? Pero lo puede medir por gravedad, y entonces el argumento es, dependiendo de cómo se mueven las galaxias rotando, como quieras, no te ibas a pasar del 0.4%. Entonces este universo, pidiendo toda la masa que se vea o no se vea, por gravedad, esto no tiene más de 40%. Pero el universo se ve plano. Obviamente el fondo de microondas te está diciendo que esto se ve claramente plano. Y entonces lo otro lo vas a tener que compensar con energía que tenga gravedad, pero que no sea material. Y entonces esto se va a llamar energía oscura, porque es una energía invisible que no se ve, pero es severamente, de nuevo, esto es totalmente teórico, pero si la quiere hacer, de nuevo, tiene que hacer una cantidad enormemente grande, mucho más que todas las galaxias que existen. Debe ser invisible, y además, si quiere que le acelere el universo, pues tiene que tener esta propiedad de tener antigravedad. Esta energía oscura debe ser al revés de los cristianos, porque todas las cosas, cuando yo las pongo en el universo, me van a doblar el espacio-tiempo y me van a crear gravedad atractiva. Esta tiene que inflármelo. Tiene que ser una energía que tenga una gravedad negativa. Y de nuevo, como les dije, ahora no hay una teoría del Big Bang, van a haber 200, porque todos los físicos teóricos están tratando de hacer modelos, de ver cómo crear una cosa como esta, que sea invisible, que sea en unas cantidades salvajemente grandes y que tenga gravedad negativa, porque esas son las tres pistas que nosotros tenemos aquí. Aunque no sabemos qué diablo es, de nuevo, y hay varios modelos, sí podemos saber la cantidad. Porque de nuevo, en esta gráfica, este eje, pues, cuánta de esta energía oscura habría que meter en el universo, y este eje es cuánta materia habría que meter en el universo. Y entonces dijimos, bueno, del fondo de microondas sabemos que es plano, es decir, las dos cosas tienen que sumar a uno. Y entonces dice, bueno, pues según el fondo de microondas, como el universo es plano, usted tiene todas estas posibilidades abiertas. Pero del movimiento de las galaxias, como dijimos, sabemos que esto no pasa de 0.4. Así que del movimiento de las galaxias sabemos que no importa cuánta energía de esta invisible meta,
La energía de materia debe estar del orden de 0.4, porque hemos contado de nuevo toda la materia mirando galaxias y mirando gravitacionalmente cómo se mueven. Y el universo se está expandiendo, o sea, alguna de esta energía oscura tiene que meter, que es la sección azul. Pero entonces saben, bueno, nuestro universo tiene que estar aquí porque aquí es donde se encuentran las tres gráficas. Se dice, nosotros tenemos que estar aquí porque sabemos que somos planos, sabemos que tenemos 0.4 de la densidad crítica y sabemos que nos estamos acelerando. Y entonces de nuevo el modelo ahora, aunque no sabe lo que son ninguna de las dos cosas, dice que como 30% del universo es materia. De ese 30%, el 5 nada más son galaxias, el otro 25 son cosas invisibles que nadie sabe lo que son. Y el 70% se supone que es esta energía misteriosa que también es invisible y que nadie sabe lo que son. Así que terminamos como Sócrates, que yo solo sé que no sé nada, porque toda la física que yo conozco es solo el 5% del universo y el 95% del universo yo no entiendo qué es, de qué está hecho y no lo veo. No, para todos los que empezamos con si no lo veo, no lo creo, este es un estado realmente abominable de tener el estado, porque de nuevo aparentemente todo el universo no se ve y yo no sé de qué está hecho. Y ese es el estado actual de la cosmología. Y este es el problema que estamos metidos ahora mismo. Sabemos que el universo se acelera, sabemos que vamos a tener que meter estas cantidades de cosas invisibles, pero estamos tratando de hacer teorías de cómo diablos es que esto funciona. Es lo que hay que hacer para que estas cosas encajen. Y ese es el problema ahora, ese es el estado que tenemos, por eso tenemos como 200 teorías diferentes, porque ahora va a haber un free for all de todos los teóricos tratando de inventarse teorías. Y eso es lo que vamos a dar en la próxima parte, una de las teorías que la gente hace para resolver este problema. Pero ahora tenemos que dar un examen. Después de este PowerPoint vamos a dar un examen. Vamos a poner las fechas aquí. Hoy es 2, así que lo podemos dar el martes, pero casi nadie lo quiere el martes. Quieren estudiar y quieren que hayan preguntas. Así que lo hacemos el jueves 9. Se supone que es jueves santo, pero yo no sé si usted va a ir a la iglesia o no. Asumo que no, porque las iglesias están cerradas, nadie debe ir a las iglesias. O el martes 14. Bueno, estos 2 días. Y esta tarde voy a poner una encuesta en Moodle para que usted decida cuándo lo quiere. Si lo quiere el jueves que viene, el 9, o lo quiere el martes 14. Y uno lo quiere el jueves. Bueno, vamos a hacer la encuesta. Pero, lo pueden decir ahora, pero vamos a hacer la encuesta y lo decidiremos mañana, cuando todo el mundo conteste la encuesta. La cosa es que va a ser a esta hora, así que el examen va a ser otra vez como si fuera una clase de 1 a 2:30. Ese va a ser el periodo, usted se va a conectar a Moodle, porque quiero que todo el mundo lo haga a la misma hora, para que no se copie. Y entonces, pues de nuevo, a esa hora se va a abrir el examen y usted lo va a hacer en su casa. El examen consta de 25 preguntas. 20 son como multiple choice, aunque hay un pareíto, creo, y un llena blanco, pero son de esas que te escoge de las opciones, la computadora la hace automática, pero van a haber 5 preguntas de discusión. Son preguntas como las de las asignaciones. Son abiertas para que usted escriba un pequeño ensayo y hay 2 o 3 que son preguntas filosóficas. Así que de nuevo, esas son buenas porque no importa lo que conteste, la va a tener bien, pero yo quiero que se voten, vengan a pensar profundamente y empiecen a hacer disquisiciones filosóficas en el examen, así que vayan pensando. Sí, la encuesta va a ser en Moodle, la voy a hacer esta noche. Esta noche voy a poner la encuesta para que decidan si quieren el examen el 9 o el 14. 9 jueves, 14 martes. Bueno, pues, terminamos. Nadie tiene más preguntas. Muy bien.
Ok, pues nos vemos. Acuérdense de hacer las asignaciones, están los foros de discusión. Pueden mandar email si tienen preguntas. Vamos a dejar parar la grabación y nos vemos la semana que viene.